Bienvenidos a nuestro servicio dominical. Este domingo es un domingo de Santa Cena, así que los invitamos desde ya a preparar los elementos de la Santa Cena en su casa y compartirlos con nosotros juntos cuando llegue el momento. Nuestro servicio de hoy tiene tres segmentos. Primero, esta parte introductoria para animarle que se una con nosotros en la Cena del Señor. Segundo, la participación de nuestro hermano Juan Carlos Alvarado en la alabanza. Y tercero, un mensaje, una meditación en la palabra del Señor. Le invitamos a estar en estas tres partes. Así que bienvenido pues, y estemos expectantes para participar de la cena, para de la alabanza con Juanca y para escudriñar las Escrituras. Bueno, hoy es domingo de Santa Cena y vamos a tener este memorial que el Señor nos dejara la noche que fue entregado, como leemos y leeremos en un momento. En estos días, los estudios del Evangelio de Juan que realizamos los días miércoles han estado tratando sobre esta cena del 14 de Nisan. Ahí, pues, en los estudios de miércoles hacemos un análisis muy exhaustivo sobre el papel de Judas y sobre lo que sucedió en los actos de la cena. Es hermoso. Pero hoy vamos a concretarnos al acto en sí, al solemne acto. Y leo lo que dice la Escritura en 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Entonces voy a tomar pan. Y luego sigue diciendo, y después de dar gracias, lo partió. Vamos a dar gracias. Bendito seas, Padre nuestro, que estás en el cielo, Rey del universo, que haces con tu poder y bondad hace surgir el pan de la tierra. Este pan que vamos a tomar nosotros en representación del Cordero Pascual, pues ya no hay necesidad de un Cordero Pascual presentado en el templo para comerlo en un día de celebración y de recordatorio, sino que tú dijiste que el pan haría el papel del Cordero, y por eso te agradecemos que podamos hacerlo aunque no estemos en Jerusalén y aunque tu templo no esté en pie, podemos hacerlo de igual manera. Gracias, Señor, por eso te bendecimos y por eso ahora proseguimos, Señor, y lo partimos. Por eso lo partimos, lo partió, dice, y dijo, este pan, o esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Hagan esto en memoria de mí. Así que nos vamos a comer como los israelitas comían el Cordero Pascual. Nosotros comemos el pan que representa su cuerpo. Y gracias, Señor, porque dejaste que tu cuerpo fuera clavado, lapidado,
y derramaras tu sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Comemos en tu nombre. Y dice, después de haber cenado, de la misma manera tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Gracias, Padre, que nos das la copa del recordatorio de un nuevo pacto a partir de que tu sangre fue derramada. Gracias que nos dejas que el fruto de la vid simbolice en esa sangre y podamos hacer este recordatorio bebiendo esta copa y anunciar tu muerte y tu regreso. Anhelamos tu regreso y anhelando tu regreso tomamos esta copa. Beba juntamente conmigo. Bendito seas tú, que no nos dejaste huérfanos, que nos dejaste el lavacro de tu palabra y el hacer actos de recordación para actualizar nuestra alma, nuestra fe. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Reciba usted una bendición especial después de haber participado de este memorial tan hermoso que el Señor nos dejara. En el nombre de Jesús. Amén. Qué privilegio una vez más venir delante del Señor, Iglesia Visión de Fe. Te invito a adorarle, diciéndole estas palabras de tu corazón al Señor. Levanta tu voz. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Dile al Señor. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Y gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Alguien levante su voz diciéndole: gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Y levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Sí, Señor. Gracias, Cristo. Y aleluya. Aleluya. Alguien dígale: aleluya. Nuestras manos en señal de gratitud. Aleluya.
solo a ti, mi amado Señor. Aleluya. Levanta tus manos. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Venimos con gratitud esta mañana a ofrecerte nuestro mejor canto, el canto que viene de nuestro corazón. Recíbelo tú, mi amado, recibe la gloria. Vamos, levanta tus manos y dile: recibe mi canción, Señor. Adoramos tu nombre, mi amado Salvador. Gracias, mi amado Señor. Preparamos nuestro corazón hoy para recibir tu palabra que nos da vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Juanca. Siempre lo he dicho, es una alegría compartir la alabanza del Señor contigo. Tu amor tan grande con nosotros, que quiero agradecértelo a ti y a tu esposa por este compartir con nosotros para proyectar estos servicios en línea de los domingos. Bueno, después de este hermoso tiempo que hemos tenido en la cena del Señor y alabándolo, ahora quiero invitarles a ver el pacto de Dios, algo relacionado con el pacto de Dios. Vamos a leer en Génesis capítulo 15, versículo 5, donde dice: entonces lo sacó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió: así será tu descendencia. Esto es muy interesante porque Abraham a estas alturas es un hombre que ya tiene muchos años de estar en la tierra de Canaán, y aquella promesa que se le ha dado para que fuera Canaán sobre su descendencia, que sería bendecida, pero no se mira descendencia, no hay descendencia por ningún lado. Y en el capítulo 15 de Génesis, Dios se le revela a Abraham de una revelación espiritual. No podemos describir la magnitud de esta revelación, pero bueno, quedó registrado como algo que es muy real y muy impactante para la vida de nuestro padre Abraham. Y al llegar al versículo 5, dice: lo sacó. Esa acción del verbo sacar es causada por el Señor, es una fuerza que Él utiliza, y le dice imperativamente: mira ahora las estrellas. La humanidad desde los tiempos antiguos y aún hasta el presente anhela conocer el futuro, anhela conocer los secretos del destino, qué pasará, tendré hijos, cómo me irá, cuándo moriré, y cosas por el estilo. Y han desarrollado a lo largo de los milenios de años muchas ciencias ocultas para averiguar este tipo de hechos del futuro. Seguramente eso es lo que nos enseña este versículo, que Dios está sacando al padre Abraham de todo lo que pudiera significar. Bueno, las estrellas me han dicho que voy a ser estéril para siempre, que no voy a tener hijos, mi destino está marcado en las estrellas, en las constelaciones, pero Dios viene para borrar todo eso,
No hay constelaciones que valgan ante la voluntad y ante las promesas de Dios. Y eso es lo que demuestra este versículo, cómo lo sacó para contar las estrellas. Mira ahora, dice, el verbo mira es un imperativo, también causativo. Javet, mira es el imperativo. Y fil, o sea, que Dios lo obliga o causa. Eso es lo que significa el ifil, que causa mirar. Ahora, el verbo utilizado aquí, su raíz nabat, no es la raíz normal del verbo mirar, es otra la raíz del verbo mirar, diferentes las letras, pero esta raíz significa mirar intencionalmente, considerar con placer, con favor o con atención, y hasta podría significar mirar desde arriba hacia abajo, es decir, en un plano de superioridad. No una superioridad maligna, sino de una elevación tan grande que puede ver las cosas de mejor perspectiva. Así que está causando Dios en Abraham un impacto extraordinario, que hasta podríamos decir que lo sacó del universo, que lo hizo en una visión, mirar el panorama completo de las estrellas, y todo estaba como muy por debajo de sus pies, y hacerlo sentir como que las imposibilidades no son un obstáculo para Dios. Dios va a hacer lo que Él ha prometido hacer. Entonces viene el famoso versículo extraordinario que es citado en Gálatas, es citado en Romanos, en el Nuevo Testamento, y que dice, Génesis 15:6, y dice, Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Este es un versículo cumbre. Pero así como está en español, nos da la idea de un esfuerzo humano. Abraham creyó a Dios, y empezamos a admirar un poquito a Abraham, porque cómo fue posible que él logró creer en Dios. ¿Cómo pudiera yo esforzarme hasta llegar a tener esa capacidad del padre Abraham y creer en Dios? Y cómo otros han logrado creer en Dios, y yo pudiera sentirme a veces que no alcanzo ese poder, esa capacidad. Quizá necesite hacer algún esfuerzo, algún ayuno o hacer algo más, pero eso no es lo que dice, lo que está representado aquí, y lo vemos por las palabras. Las palabras que aquí se utilizan son las siguientes. Dice, por ejemplo, Abraham creyó. Este creyó de Abraham es un verbo imperativo y fil, que es be'emim. Y be'emim, como sucede con las palabras, con los sustantivos y los verbos hebreos, todos están basados en una raíz generalmente trilítera. Algunas raíces son de 2 letras, pero la mayoría son de 3 letras. Y este verbo be'emim, su raíz es Aleph, Men, Nun, y que leído puede decir Amán, y que tiene que ver con el sistema educativo de Dios. Es una educación, es como que si dijéramos Abraham ha estado viniendo, relacionándose con Dios y viéndolo actuar. Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, una tierra que yo te diré, y serán en ti benditas las naciones de la tierra. Y luego pasa la prueba de descender a Egipto, y luego la prueba de la separación con Lot, pero luego le recibe una promesa de una ciudad que va a recibir una tierra para él y su descendencia a perpetuidad, y una descendencia que no se podrá contar. Es decir, Abraham viene siendo educado y educado y educado en su
ir y venir con Dios. Él da un paso, Dios le muestra su bondad, da otro paso, Dios le vuelve a mostrar su bondad, su respaldo, etcétera. Entonces lo ha ido educando. Esa es la raíz de la palabra creyó. Behemín creyó, Dios lo hizo creer y eso se lo computó o contabilizó como justicia. Porque la raíz de Behemín, del verbo creer, es Amán, que significa educado en el sistema educativo de la fe y de la verdad. De la fe, emuná, y de la verdad, emet. La fe, emuná, es llegar a exhibir la fidelidad que la verdad, que es la palabra de Dios, le puede dar a uno. Versículo 7. Entonces el Señor le dijo, yo soy Adonai que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Desde allá venía la educación, venía la promesa y ya han pasado los años, 25 años, bueno, un montón de años han pasado. Entonces Abraham, con mucha lógica humana, le pregunta, Señor Dios, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Porque ya hace rato que vengo creyendo y yo sigo creyendo y tú me has dado esa capacidad, pero tengo que comprar el pasto, tengo que ir y venir y a veces no soy bien recibido, a veces sí. En fin, tiene una pregunta, una duda. Bueno, esa duda ya se la ha expresado en los versículos anteriores cuando le dice, Dios comienza diciéndole, cuando se manifiesta él en el versículo 1 y 2, comienza diciéndole, yo soy tu escudo, Abraham, y soy tu galardón grande. Y entonces él le contesta, sí, Señor, pero ¿quién va a ser mi heredero? Un esclavo que compré, él me va a heredar porque no tengo simiente, no tengo hijos. Y ahí es donde Dios vuelve a enseñarle en la verdad y a educarlo para que finalmente se diga la conclusión, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ahora, ante su pregunta, de nuevo, cuando él le dice, verso 7, el Señor le dijo, yo soy, ¿en qué conoceré que le he de heredar? Bueno, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Y cómo sé que la he de heredar? Verso 8. Y Dios le dice, vamos a hacer un pacto. Te voy a enseñar un pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un contrato, pero mucho más fuerte que nuestros contratos de hoy. El contrato de hoy, un abogado, una tercera persona da fe de los dos contratantes que se identifican y que señalan lo que van a contratar. Generalmente, si es un contrato de compraventa, el vendedor da un bien, el receptor da un pago y ambos quedan finiquitados y complacidos por haber hecho ese acto de compra y venta. Pero en los pactos antiguos podría ser una alianza contra los enemigos, una alianza en favor de los descendientes, en fin, de muchas maneras. Entonces veamos el pacto de entre Abraham y Dios, o entre Dios y Abraham. Bueno, los pactos antiguos era cortar un pacto, era un brit, cortar un pacto porque había que derramar sangre para hermanarse en ese pacto, para hacer algo que fuera indisoluble. Entonces eran necesarios los animales. Y en el caso de Dios, los animales representan al Señor. Y en cierta forma representan a Abraham, porque son propiedad de Abraham, pero son creación de Dios. El Señor le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola y un palomino.
Tomó Abraham todos estos animales, los partió por la mitad, puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, pero Abraham las ahuyentaba. Aunque hubiese enemigos, adversarios, Abraham tenía el cuidado de ahuyentarlas. No era Dios, sino era algo que le tocaba a Abraham, porque eso lo podía hacer Abraham. Sigue diciendo, a la caída del sol cayó sobre Abraham un profundo sopor, y el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Esto es impresionante, ¿verdad? El verso siguiente nos habla de un preconocimiento, un decreto incomprensible de preconocimiento. Y leo, y dice, verso 13, entonces el Señor le dijo, ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena. En tierra ajena será esclava ahí y oprimida 400 años. Qué impactante, qué terrible saber eso, ¿verdad? Bueno, ahí están los animales partidos para que Abraham y el Señor puedan hacer el pacto. Se acostumbraba que ambos pactantes daban un recorrido entre los animales partidos, dando la vuelta, una vuelta completa que formaba un 8, que nos habla de algo permanente, de algo que se trasciende hacia el infinito. Resulta que Abraham le entró ese sopor tan grande que se durmió, que no pudo estar en todo lo que era el pacto, en todo lo que habría de ser el pacto. Entonces, lo que podemos decir es que el pacto no fue entre Dios y Abraham. Se llama el pacto de las partes, así se le conoce normalmente, pero en realidad es el pacto de Dios. Es el pacto de Dios de hacer a Abraham y a su descendencia, a su pueblo, hacerlos parte de él por decisión, por iniciativa y elección de Dios, propia de él. No hay mérito en Abraham, no hay mérito en nadie que sea humano, sino que es un acto de Dios de brindar su benevolencia, su bondad y amor hacia este hombre. Bueno, dicho esto, que el pacto es de Dios, porque Abraham puso los animales, los faenó para que estuvieran partidos, pero ya a la hora de hacer la caminata por en medio de los animales fue una antorcha de fuego la que cruzó en medio y formó el 8, porque Abraham estaba sumido en un profundo sopor. Pero estando ahí, Dios empieza a darle algunas revelaciones. Y le dice, ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena. Será esclava ahí y será oprimida 400 años. Qué tremendo, cómo es, qué cosas tan terribles las que pueden suceder y estar sucediendo que nosotros ignoramos. Los hijos de Israel en Egipto, quizá ellos olvidaron o ignoraron este pacto de Dios con Abraham, o no lo sabían o no lo creyeron, pero estaban viviendo las consecuencias de lo que se había pactado. ¿Por qué se pacta ahí? ¿Por qué Abraham? Y Dios le dice a Abraham que su descendencia va a estar 400 años esclavizada. ¿Por qué no lo evita Dios? ¿Por qué no saltan ese paso? Bueno, ese es el JOC, o sea, el JOC es un decreto que no es racional y que no podemos desglosar y decir, es esto y esto y esto y aquello. No sabemos por qué, es un decreto de Dios, pero como Dios es bueno, sabemos que es bueno y que por alguna razón es.
¿Qué cosas hay pendientes en el ambiente? ¿Qué cosas hay pendientes en la creación, en la naturaleza, de tal manera que los hijos de Israel tengan que ir a Egipto por 400 años? Se relata la historia de un hombre que fue llevado a la cárcel durante 30 días. Y en esos días, él asombrado, porque no había hecho ninguna cosa digna de cárcel. Y entonces está meditando, orando en la cárcel, es un hombre piadoso de Dios y no está reclamando, pues él sabe que todo es para bien, aunque está asombrado, ¿verdad? Porque está privado de su libertad y no es agradable estar en la cárcel. Bueno, él pasa un día, ora, inquiere, alaba, agradece a Dios, pasan 2 días y pasan los 30 días y a los 30 días llega la orden de excarcelación con una explicación de que no hay razón para que esté ahí y tampoco hay una explicación de perdónenos porque lo tuvimos aquí, sencillamente lo excarcelan. Pero él se quedó con eso en su mente y en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que yo tuve que ir a estar 30 días en una cárcel privado de mi libertad. Bueno, tuvo un sueño y en el sueño él iba en un camino y iba un hombre de cabello blanco, un hombre ya anciano, de barba blanca, adelante de él. Y atrás de él vio una infinidad de seres angelicales. Pero eso no le interesó a él, él se encaminó hacia el hombre, hacia adelante, y lo alcanzó. Y le dice, el hombre le dice, antes de que él le hable, ¿quieres saber lo que es por qué estuviste en la cárcel, verdad? Le dice. El hombre le dice, sí, quiero saber por qué estuve en la cárcel. Y entonces él le explica y le dice, mira, desde los días de la creación hubo chispas de divinidad de la palabra de Dios que te pertenecen a ti y que tu papel era rescatarlas para completar tu propósito en la tierra, tu propósito por el cual viniste a la tierra. Y entonces, como tú no eres un delincuente y nunca ibas a caer preso, por eso Dios hizo que tú fueras encarcelado y que pasaras 30 días en esa cárcel, en ese lugar. Y esos 30 días tú impregnaste el lugar con tu paciencia, con tu amor, con tu comprensión, con tu adoración a Dios, y eso pues cumplió el fin por lo cual tú fuiste a la cárcel, y esas chispas que aparentemente estaban en la piedra inerte salieron de ahí y vinieron a formar parte de tu acervo, de tu portafolio, y son esas caras angelicales que vienen detrás de ti, que miras, que te sonríen. Así que esa es la razón por la que estuviste en la cárcel. Entonces el hombre se despierta del sueño y dice, bueno, y yo sabía que era para bien, no sabía en qué sentido, pero era para bien. Así los israelitas también en Egipto, ¿por qué fueron a Egipto? ¿Por qué Dios pacta con Abraham anticipadamente que su descendencia vaya a una esclavitud? ¿Por qué Abraham no insiste y lucha con Dios para evitarle estos males y pesares a sus nietos y bisnietos? ¿Por qué deja Abraham que eso suceda? Bueno, porque Abraham está raptado en su entendimiento, está fuera del universo, fuera de una concepción natural, y sabe y consciente y entiende que todo es para bien. Nosotros muchas veces no entendemos por qué nos pasan las cosas tan difíciles que pasamos. Puede ser una apretura económica, puede ser una enfermedad, puede ser un problema muy grave de salud o de cualquier otra naturaleza, de la legalidad o de trámites que nos son engorrosos y que nos molestan mucho. Y no sabemos por qué. Y hay otra historia,
un cuento, un sueño que le quiero compartir, que servirá para esclarecer este versículo. Ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena y será esclava ahí y oprimida 400 años. Se cuenta que un rey mandó hacer un traje para él con una tela muy fina que tenía hebras de oro, pero muchas hebras de oro en su tejido, al grado que un trozo de esa tela podría llegar a ser una riqueza muy grande. Bueno, llamó al sastre del reino, al sastre de su confianza, y le dice: hazme unas vestiduras reales. El sastre las confeccionó y se las trajo al rey, las cuales quedaron muy bonitas, y el rey se lo agradeció y quedó muy complacido. Pero como nunca faltan las malas lenguas, las envidias, entonces llega una vocecita ante el rey y le dice: Majestad, ese sastre, sí, usted está agradecido con él, pero ese sastre pudo haber cortado un pie, un trozo de la piel o de la tela, y con esa tela, ese trozo, él va a volverse inmensamente rico por haberle robado a su majestad. Entonces el rey llamó al sastre y le dijo: mira, le dijo, yo estoy muy complacido por las vestiduras que me hiciste, pero me vienen voces ahí que quizá tú tomaste una yarda de la tela y con eso te vas a enriquecer. Entonces el sastre le contestó con mucha sabiduría y le dijo: Majestad, le dijo, yo no tomé nada de la tela, pero no se lo puedo probar. Sería mi palabra contra la palabra del que me acusa. Solo hay una manera que yo pruebe que no le robé nada a mi rey. ¿Y cuál es? Le dice el rey: que deshagamos todas las vestiduras y las pongamos en una mesa para que el rey compruebe que toda la tela que me dio está utilizada. Entonces, esta otra historia es para decirnos que a veces es mucha pretensión de nuestra parte cuando estamos en una angustia, en un sufrimiento, y que no entendemos por qué decirle a Dios que me explique o que lo cambie. Hacer una oración de esa naturaleza a veces no es apropiado. ¿Por qué? Porque sería necesario, o lo estamos pidiendo a Dios, que regresemos al segundo día de la creación, cuando está el caos, cuando dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y la oscuridad estaba en la faz del abismo. Regresar a ese orden que Dios empezó a darle a la oscuridad, a detenerla y a poner la luz, y a poner más luz cada día, y a poner más luz cada día, y a hacer una ordenación y organización de toda la creación. Y ahora pretender que porque yo tengo un problema, Él me lo explique y regrese a ese momento, e incluso para que no me pase nada. Entonces eso es mucho egoísmo, mucha pretensión y torpeza. Por eso podemos decir que si Dios lo ha dicho, pues debe ser por bien. Porque inmediatamente le dice Dios a Abraham en el versículo 14: pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Es que eso es otra cosa que hay que ver, ¿verdad? Que Dios maneja todas las naciones en su mano, y todo está en su mano en este mundo, aunque Él no es el autor del mal, sino que el que está trayendo la luz y haciendo contención de las fuerzas del mal. De todas formas, en su mano está el poder para hacer todas las cosas. ¿Pero por qué no lo hace? Por la misma razón que no nos salvó sin ir a la cruz, por la misma razón que se conmovió cuando le dijo a María que resucitaría a su hermano, o que solamente se conmovió y no le dijo: y mira, en 15 minutos voy a resucitar a tu hermano, sino que la compadeció cuando la vio llorando, también él lloró. O cuando le dice a Judas que haga lo que tiene que hacer,
y él se conmueve demasiado porque sabe que lo va a ir a entregar, lo va a ir a traicionar. No hace nada para evitar esas cosas, porque hay un plan más grande, un plan que no entendemos y que tiene que ver con la sabiduría divina y la justicia y la rectitud de Dios. Por esa razón no lo entendemos y por eso es que padecemos persecución. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? Pues confiar en Dios y recibir la ayuda del Señor en otra forma, en la forma que nos sostenga, que nos consuele, en la forma que nos dé otra forma, de otra salida y no solo la que nosotros pensamos que es buena. Porque Él tiene control aún sobre las naciones, sobre las personas que nos hacen daño. Aquí dice, repito la lectura, pero también a la nación, o leamos entre líneas, a la persona a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con muchas riquezas. Qué tremendo. Entonces leo el versículo siguiente, 35. Hicieron los hijos de Israel conforme a la orden de Moisés y pidieron a los egipcios alhajas, de plata, oro y vestidos. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios y estos les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Qué tremendo, qué extraordinario. Al cabo de 400 y pico de años ellos hicieron este acto tan tremendo, tan hermoso, donde se cumple la palabra de Dios. Claro, nosotros sabemos que ningún dinero es suficiente para comprar un día de libertad y que con tal de estar libres nosotros no aceptaríamos ninguna plata ni oro de lo que hay en el mundo. Sin embargo, si ese estar en esos lugares en un momento determinado es porque eso me va a completar mi experiencia humana o va a hacerle bien a alguien, pues seremos sabios en aceptarlo, porque Dios está haciendo un pacto y Dios hizo ya un pacto de salvación y nuestra redención está asegurada, nuestra salvación está asegurada en Dios. El verso 40 dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años, y el mismo día en que se cumplían los 430 años, todas las huestes del Señor salieron de Egipto. Quiera Dios que nosotros entendamos y quiera Dios que nuestras aflicciones lleguen a su fin pronto y en nuestros días, que no tengamos que esperar mucho más para la venida del Mesías, para el establecimiento del orden y de todas las cosas en este mundo que grita con grandes voces que venga Dios, que intervenga Dios, que nos ayude el Señor. Y ahora la promesa a Abraham. Y tú, en tanto, te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Todos tenemos un papel, un rol. Las pruebas que Abraham pasó fueron terribles. Sus descendientes no las pasaron, pasarían otras pruebas. Quizá algunos podría ser que las pasaran, pero no todos las pasaron. Y luego la promesa más hermosa es, y tus descendientes volverán acá en la 4ª generación, porque hasta entonces no habrá llegado a colmo la maldad del amorreo. Qué cosa tan bella y tan impresionante la que vemos aquí. Cómo Dios está esperando, aún con su amor y bondad, que los que actualmente son enemigos del pueblo de Israel puedan ser sostenidos con la paciencia de los del pueblo de Israel y así de esa manera salir avantes. Dios nos enseña aquí que Él maneja todas las circunstancias y que por razones que no conocemos no nos quita el dolor y el sufrimiento, tal vez porque es parte de la experiencia humana que nos enseña de muchas formas y muy provechosamente. Bueno,
querido amigo que ha seguido esta enseñanza, quisiera invitarle para hacer una oración. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por las cosas que entendemos y que son para bien, pero también te damos gracias por las cosas que no entendemos, pero que también son para bien. Gracias, Señor, porque tu amor es infinito, nos hablas tú a cada instante, nos muestras tu papel de padre, de sembrador. Gracias, Señor, por todas las cosas buenas que aún llegamos a la conclusión de que tu pacto es tan bueno, Señor, que nada nos dañará. Como está escrito, ni serpientes ni cosa mortífera podrá hacernos daño en tu santo monte. Bendito eres tú, Dios nuestro, que nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gracias, Señor. Amén y amén.